Nice. Súper. Muy bienvenido, mi estimado telepensante, un nuevo capítulo de la batalla constituyente, constitucional, este proceso que no sabemos si es que va a terminar en algún momento o lo seguiremos adelante ad eternum, para conversar sobre este tema, pero también sobre la renuncia de Jackson, lo que está pasando con las ISAPRES y este largo etcétera de movimientos telúricos que van afectando nuestra institucionalidad. Hemos convidado con Gonzalo Ibáñez, que es el panelista estrella de este programa, a su tocayo Gonzalo de la Carrera, gran diputado, que todos nos alegramos con cada una de sus intervenciones, porque es así como que uno siente un alivio de que alguien diga lo que uno estaba pensando. Bienvenidos a los dos. Vamos a hablarle a Gonzalo La Carrera del diputado y a Gonzalo Ibáñez por su nombre para que no se nos confundan a la hora de dar la palabra. Bienvenidos. Gracias por estar en Esfera Pública. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme al programa de ustedes. Un placer estar acá. Hola, Vanessa. Saludos de nuevo. Vamos al ataque. Vamos al ataque, pues, ¿cuál es el tema más álgido? Preguntémosle a nuestro diputado, a su juicio en el largo plazo. ¿Qué es lo que realmente debiera de concentrar nuestra atención? Porque a mí me da la sensación de que estos miles de millones de pesos de las agencias se va a olvidar rápido, si nosotros ya nos olvidamos de las 500.000 hectáreas quemadas donde hubo muertos, ¿no es cierto? Y no hay absolutamente ninguna persona presa, la plata que no es de nadie, con mayor razón, el gobierno de Allende, recordémoslo, hizo desaparecer mucha plata también, y nadie se acuerda. A mí me da la sensación que aquí pasan cosas más importantes en las cuales debiéramos centrar nuestra atención, pero puede ser que esté equivocada, Gonzalo de la Carrera. ¿Qué piensas tú al respecto? El problema más importante que sufre Chile es la ausencia de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho está fracturado y sin Estado de Derecho no hay democracia y sin democracia no hay ninguna de las reformas que quieran pasar en este gobierno y la insurrección va a terminar por seguir avanzando. Cada día se preparan más, cada día son más fuertes, cada día toman más territorio y cada día pueden hacer más daño a Chile. Así que para mí el tema constituyente, que si lo vamos a tocar más rato, me gustaría referirme a él porque para mí no es tal. Los resultados de lo que ocurran, cualquiera sea que ellos ocurran, no son tales, y se los quiero explicar después. Yo creo que la ausencia de Estado de Derecho y el seguir votándoles a favor un estado de excepción cada 15 días es un error. Un estado de excepción no puede durar un año y algo. De excepción no es un estado de permanencia y creo que somos muy pocos los parlamentarios que hoy día nos atrevemos a votarlo en contra. De hecho, fíjate que hay yo ahora lo digo con pena y con orgullo a la vez. Es como cuando ese chiste que le dice a la señora al marido, oye, te quiero contar un chiste que te va a hacer triste y te va a hacer feliz. No voy a contar el chiste, porque es grosero, pero a mí me hace triste y me deja feliz el haber sido el único parlamentario, el único diputado que voté en contra de que los estudiantes de educación universitaria privada pudiesen dejar de pagar el arancel en cualquier minuto sin expresión de causa y sin consecuencia alguna, pudiendo titularse, por lo cual se acaba la educación privada. Y en eso estamos en el Congreso. Yo cuando estaba en la radio contigo, Vanessa, nosotros opinábamos, pero ahora que yo vivo desde adentro y Gonzalo Ibáñez lo vivió, ¿cómo son las dinámicas parlamentarias? Aquí no existe tal cosa que si la derecha se pusiera de acuerdo, porque habría que empezar a definir qué es lo que es derecha, quiénes son realmente derecha. Aquí lo que las panelistas hacen es hablar de coaliciones y les ponen un apellido, derecha, izquierda, centro derecha, pero eso no es entender nada de cómo funciona el Congreso. Así que para mí, contestando tu respuesta rápida, el problema más grave y el que más atención hay que ponerle es el Estado de Derecho. Gonzalo Ibáñez, tú sabes mucho de este Sí, tema. mira, yo encuentro absolutamente la razón. Mira, yo creo que todos los hechos que hemos vivido en estos últimos, ya no meses, semanas, sino años, ¿no? Desde el año 19 para acá, nos están demostrando de que hay un sector del país, ¿no? Que opera según las viejas reglas del maniqueísmo, ¿no? A un lado los buenos y al otro lado los malos. Y esos que se estiman buenos pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Desde luego, incendiar el metro de Santiago, quemar iglesias, asaltar supermercados, etcétera. Y no les pasa nada, ¿no?
y ahora entran a saco en las arcas fiscales a través de este subterfugio de los convenios y de las fundaciones. Yo creo que estamos en eso, ¿no? Y eso es lo que se proyecta, como dice nuestro diputado, sobre el Estado de Derecho. O sea, para esta gente no hay reglas. Ellos ponen las reglas y punto. Mira, es una vieja historia en Chile, ¿no? Yo me acuerdo, porque puedo acordarme de la declaración del Partido Socialista del año 1967 en Chillán, cuando proclamó la violencia como la única arma legítima para imponer su ideología, ¿no? Yo creo que ese es como el trasfondo de lo que estamos viviendo ahora de nuevo, ¿no? Y eso, como dice Gonzalo de la Carrera, se proyecta sobre el Estado de Derecho, rompiéndolo, haciéndolo añicos, ¿no? Y si no hay de parte del gobierno una decisión de reponer el Estado de Derecho, de imponerlo, y eso a través del uso de la fuerza legítima del Estado, carabineros y Fuerzas Armadas y PDI, entonces no sacamos nada, ¿no? Vamos a asistir a la demolición de nuestro país. Sí, absolutamente. Yo ahí, Gonzalo, de la Carrera, quería preguntarte, ayer se publicó una carta en el Mercurio de Fernando Claro, donde él hace un juego que a mí me parece complejo, porque él llama a, hablando del Estado de Derecho, a acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes a los jueces de la tercera sala que están legislando en realidad y a todos aquellos jueces que no están cumpliendo con el Estado de Derecho al dejar de proteger el derecho a la propiedad, etcétera, que no están aplicando las leyes. Y por otra parte, como digamos en la tensión de su argumento, él habla de que esto de estar acusando constitucionalmente a los ministros los deja a la oposición en un estado como de estar imitando a la oposición anterior, un estado patético, y usa una serie de epítetos que me parece que no es lo mismo haber acusado a Figueroa por haber pedido que volvieran los estudiantes a clases que acusar a Ávila por ser una persona que está destruyendo la educación, digamos. No sé, ¿cómo ves tú este tema de las acusaciones constitucionales? Si es viable empezar a acusar jueces para restablecer el orden jurídico y en ese contexto, ¿qué opinas tú de la acusación constitucional contra Jackson y eventualmente una en contra de Vallejo o de Carlos Montes? Mira, yo creo que la acusación constitucional contra Jackson cumplió su propósito, que era para el Partido Republicano, no el mío personal, era sacarlo del gobierno. Pero creo que Jackson será reemplazado por otro Jackson y no va a haber cambiado absolutamente nada. Y por eso te decía yo que el tema de la constituyente, que a mí me parece el tema con que tú abriste la conversación del panel, es un tema súper interesante y que poca gente domina. El hecho de que el Congreso se hizo puesta de acuerdo en los 4/7 hace que todo este proceso sea una pérdida de tiempo y de plata, que solo hace más largo el proceso para que la izquierda logre su objetivo refundacional, pero no lo detiene. El hecho que todavía no sepamos cómo vamos a votar republicanos que tienen mayoría en el Congreso, pero sí lo intuimos por las declaraciones que hacen, que es que están buscando lograr un texto que les deje en una situación de aprobar. Yo creo que todos esos esfuerzos, con los cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, terminan cayendo en una sola trampa, que es la trampa de los 4/7. Con los 4/7, a partir del próximo año, las fuerzas de gobierno van a intentar socavar todas las ideas del modelo que sustenta a Chile durante los últimos 30, 40 años. Y por lo tanto, los cambios o las reformas constitucionales van a volver a estar donde siempre debieron estar, que es en el poder constituyente derivado, que somos nosotros los parlamentarios, pero con una desventaja enorme que nadie se ha dado cuenta, que es que le cedieron los 4/7 a la izquierda, para que la izquierda con el 57% de los votos, que generalmente los tiene, pueda empezar a cambiar muy rápidamente lo que el texto constituyente sometido a la población diga. Ahora quiero aclarar otra cosa. Este texto constituyente, este trabajo que se está haciendo hoy y que se está haciendo con muy poco interés de la ciudadanía, carece de valor democrático, no solo por el hecho que haya iniciado en la violencia, no por el hecho de que sea espurio, sino que por el hecho de que
le han agregado, estos 8 expertos, le agregaron un mecanismo que lo hace absolutamente antidemocrático. El texto que definan los constituyentes va a ser sometido primero a análisis de los expertos. Y si los expertos no les gusta, este texto constituyente se va a una comisión mixta. Por lo tanto, el tutelaje que generaron para sí desde Chile Vamos hasta el Partido Comunista es absolutamente inaceptable y antidemocrático, porque serán personas que nadie democráticamente eligió los que le corrijan el trabajo o le enmienden la plana al Consejo Constituyente democráticamente elegido. Con esto no estoy diciendo que hay que votar a favor porque van a cambiar todo con los 4/7. Con esto lo que quiero decir es que hay que alertar a la población que a lo mejor con un buen rechazo podemos con el tiempo ir deteniendo paulatinamente este avance macizo que planeaba la izquierda a través de la primera constituyente, que era lograr todo de una. Ahora lo van a lograr a cucharadas, pero que las probabilidades de lograrlo la tienen, la tienen. No sé qué les parece a ustedes. Gonzalo. Mira, sí, yo creo que existe ese tremendo riesgo, ¿no? Lo hemos discutido en otras reuniones, en otros debates de estos, ¿no? ¿Qué hacer el próximo diciembre? Toda, digamos, la inclinación de uno es a rechazar, ¿no? Lo que hemos llamado el mamotreto, una cosa indigerible, como es lo que presentaron los expertos, entre comillas, pero eso va a ser maquillado más o menos durante estos meses, eh, pero de todos modos siguen las ganas de rechazar. Pero por otra parte está la posibilidad de que volvamos a una tercera vuelta, ¿no? Y que esto no se termine y todas las vueltas son impredecibles. Entonces, yo personalmente creo que tenemos que rechazar, pero me abro, digamos, a la posibilidad de elegir el mal menor en su momento, ¿no? Yo creo que va a ser una disyuntiva muy complicada para la población, para todos nosotros en el mes de diciembre. El problema es que aprobar hoy día, bajo el tutelaje del comité de expertos que dejó una constitución habilitante, respaldada por Tellier, respaldada por Bachelet. O sea, estamos hablando de que los expertos de, como decía bien Gonzalo, a ver, nuestro diputado, ¿qué es lo que significa una coalición de derecha? Los expertos de derecha, y no quiero generalizar y decir que todos, pero por el resultado que nosotros tenemos, que es una constitución habilitante, un proyecto de constitución habilitante, por el cual Tellier, Bachelet y toda la extrema izquierda hubiera ido a votar a favor al tiro, al día siguiente. Es decir, ¿qué pasó con nuestra representación dentro del comité de expertos? ¿Cómo es posible que Bachelet salga ahora diciendo, Bachelet que es claramente, siempre ha guardado una imagen de mujer favorable a la democracia y el Estado de Derecho, pero lo que en el fondo comenzó, la revolución comenzó, el desmantelamiento del modelo chileno comenzó el segundo gobierno de Bachelet? Entonces, si uno piensa que lo que nos van a presentar en diciembre es el resultado de este trabajo tutelado por quienes le entregaron la constitución habilitante al señor Tellier, claramente solamente queda rechazar. Luego, efectivamente, viene la pata de lo que dice Gonzalo, tenemos este proceso de reformas al interior del Congreso y van a avanzar su revolución, porque en eso estamos, al interior del Congreso. Yo tengo una hipótesis, mi estimado diputado, que me gustaría compartir contigo, que está en mi columna del Libro hoy, que lamentablemente no se le puso la foto y la bajada que había que ponerle como para que saliera realmente a la luz lo que la columna trata de transmitir. Yo tengo la hipótesis de que todo este proceso constituyente no es nada más que una especie de narcótico del consciente de nuestra clase política para no aplicar el Estado de Derecho y no hacer lo que en este país hay que hacer con quienes adhieren a la violencia, a la revolución y tienen un proyecto refundacional. Yo creo que es una manera de creer desde el buenismo que a través de las conversaciones podemos aplacar toda esta furia revolucionaria, toda esta revolución molecular que nos afectó y llegar a un consenso sin tener que meter a nadie a la cárcel, sin tener que aplicar el Estado de Derecho. Y me parece que la clase política está imbuida de este narcótico y que tarde o temprano, más temprano que tarde, les va a caer la teja de que no servía el noviembrismo, es decir, la política que surgió de noviembre del 2019 en adelante, está plenamente derrotada por el octubrismo. ¿Qué opinas tú de esa tesis?
Yo opino que tienes toda la razón, lo leí hoy día en la mañana y a mí me parece que hay una ingenuidad enorme en pensar que con la constituyente aprobada se le quita una bandera de lucha a la izquierda. Yo creo que con una constitución aprobada se acerca a la izquierda, no logró su objetivo inicial, que era hacerlo todo de una, pero se acerca aún más la izquierda a su objetivo global, que ha sido siempre derrotar el modelo neoliberal. Acuérdense que el discurso inicial de Boric era que él iba a lograr la tumba para el modelo neoliberal. Y creo que, a diferencia de mi tocayo, Gonzalo Ibáñez, creo que votar por el mal menor no acaba con el problema, solamente lo resucita, porque ellos no van a cejar. Esto no acaba con un resultado apruebo, si es que se diera el apruebo. No acaba ahí, acaba de vuelta en el Congreso con los 4/7, y eso es lo que yo quiero insistir. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces votemos igual, pues igual la van a arreglar con los 4/7, aprobémosles. No, porque eso es hacerle el camino más fácil. No, yo creo que la única salida institucional, democrática a este problema es que en vez de estar tan preocupados por quién va a ser el candidato a presidente de la República, estuviésemos preocupados por quiénes van a integrar el próximo Congreso. Y es ahí donde nos topamos con el caballo de Troya, que significa Chile Vamos. Chile Vamos es tremendamente peligroso. Las elecciones de Renovación Nacional van a marcar una pauta. Si sale el desbordismo junto con Paulina Núñez, quiere decir que volvemos a más de lo mismo. Evópoli ya demostró que es un partido que tiene aspiraciones de integrar la centroizquierda. Lo ha dicho prácticamente en todos los tonos su presidenta Gloria Hood. Y es un partido que cree que los grandes acuerdos de Chile pasan por una ideología de centro, que no es ideología por lo demás, no existe nada en el centro. Y Chile les demostró otra cosa en las últimas dos elecciones donde hay voto obligatorio, que 5 millones de ateos políticos, ateos, que no creen en la política, que su vida ellos la viven sin tener idea de qué ocurre con la política, pero que votan en el momento de ser obligados a ir a votar por seguridad o por economía. Y por lo tanto ellos no es que voten por un gran abrazo en el centro, ellos votan por una conveniencia, y si no, no habría salido con la mayor votación anoche Milei, no habría salido Meloni, no podríamos decir de que Brasil es un país de ultraderecha porque eligió por una oportunidad a Bolsonaro, y en definitiva es probablemente el voto que le va a dar algún candidato de derecha, José Antonio Kast, y de cualquier cosa, Evelyn Matei, en las próximas elecciones presidenciales. Entonces yo creo que estamos en un tremendo problema porque el dique ideológico, el dolor, el problema al dique ideológico que generaron generaciones de personas en Chile Vamos, como Desborde, como Joaquín Lavín, como Hernán Larraín, como en la última etapa de Pablo Longueira, y como haber gobernado con Piñera durante dos periodos presidenciales, generó una nueva generación de líderes que siguen soñando como si fueran universitarios con que la extrema izquierda está dispuesta a cumplir sus acuerdos. Y por último, quiero cerrar con esto. La carta famosa firmada hace menos de un mes por el Partido Demócrata Cristiano, por lo que queda de ellos, de rendición absoluta al Partido Comunismo en las próximas elecciones dentro del Congreso para las mesas directivas, donde las firmas de personas que uno consideraría moderadas, como Alberto Undurraga, por ejemplo, le garantizan al Partido Comunismo la testera de la Cámara de Diputados, y dice una frase al final: cualquiera sean las circunstancias o condiciones en que esté inmerso el país. Es decir, podríamos estar frente a un nuevo estallido social, frente a un intento de golpe de Estado o de autogolpe. Le garantizan en cualquiera de las condiciones que se encuentre el país, los vamos a apoyar. Y eso significa que la moderación, esa supuesta moderación de centro, no es tal, es una ficción. Con eso termino esta parte de mi opinión. Mira, yo te encuentro toda la razón. Yo estoy inclinado a eso, ¿no? Vamos, tal vez lo mejor ya definitivamente sea rechazar y afrontar las consecuencias, ¿no? Porque obviamente si se aprueba,
y vamos a estar en una situación nunca mejor, probablemente peor, ¿no? Entonces, quedémonos con el texto que tengamos y hagamos frente a los eventuales intentos de modificar en el Congreso, ¿no? Como tú dices, muy importante la elección parlamentaria que se nos avecina. En general, todas las elecciones, la presidencial, la parlamentaria, la de las comunas, ¿no? Alcaldes y consejeros comunales. Todo es vital, es indispensable seguir con la viada con que venimos, ¿no? Y que se manifestó en las dos últimas elecciones a propósito del proyecto constitucional. Eh, eh, Mira, todo eso es posible, pero el drama, ¿no? El riesgo, como tú lo señalabas al principio, es la ruptura del Estado de Derecho aquí y ahora, ¿no? No va a esperar a 2 o 3 años más. Estamos enfrentados a una estrategia de ruptura del Estado de Derecho total, ¿no? Obviamente, la parte más significativa es lo que sucede allá en la Araucanía, pero lo vemos aquí a diario también en nuestras ciudades, ¿no? Ya nadie puede salir tranquilo de sus casas porque no sabe cómo va a poder volver. ¿Para qué decir en el norte con el tema de la inmigración? Es decir, estamos enfrentados aquí y ahora, en este momento, a un proceso de ruptura del Estado de Derecho que es el que tenemos nosotros que enfrentar y que no se enfrenta si no es con el uso legítimo de la fuerza del Estado, ¿no? Eh, Mira, estamos volviendo rápidamente al año 1970. Recordemos que en esa época también la acusación constitucional entre el 70 y el 73 fue un arma utilizada por la oposición, o sea, por los partidos nacionales en ese momento, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, para ir desbaratando los ministerios. Pero resulta que Allende le sacaban el ministro X y lo ponía en el ministerio del lado, ¿no? Sucedió varias veces eso. Al final se burlaba de eso y por eso es por lo que la única solución a eso fue precisamente el pronunciamiento militar, no hubo otra. Aquí nosotros no podemos llegar a ese extremo, pero ¿cómo, cómo lograr que el uso legítimo de la fuerza sea una realidad y no un mero decir, ¿no? Para eso, no sé, tenemos que enfrentar socialmente al gobierno de turno, ¿no? Que es el principal obstáculo para recuperar el Estado de Derecho. Pero el principal obstáculo, Gonzalo, fue Piñera, digámoslo con todas sus letras. No, Piñera eso fue, totalmente de acuerdo, eso parto fue la el base. principal obstáculo y el refortalecer el Estado de Derecho significa hacer ñico el reglamento de uso de la fuerza, porque eso impide no solo que los ciudadanos de pie nos podamos defender y tengamos derecho a una legítima defensa, sino que impide que operen, que actúen las Fuerzas Armadas y de orden para restablecer con el monopolio de las armas el Estado de Derecho. Yo creo que el próximo presidente de la República, en sus primeros 100 días, tiene que hacer una desocupación total, una extirpación total de lo que ocurre en Temucuicui, en Cañete, en toda esa zona de la Araucanía y demostrar que en Chile no se va a tolerar que impere el narcoterrorismo. Pero yo lo veo muy difícil que ocurra con una candidata como Evelyn Matei, que se da hoy día una paradoja increíble. Si Jaime Guzmán, tu partido, el cual podría haber sido mi partido también, porque yo adhiero a todos los principios que están en esa declaración de principios de la UDI, se debe estar revolcando la tumba. Es decir, una persona que defendía el derecho del que está por nacer, desde la vida hasta su muerte natural, hoy día es una bandera de lucha en contra de Evelyn Matei, que ha dicho que saldrá a la calle, como Boric con su megáfono, a defender el derecho de las mujeres a poder acabar con la vida de una persona que no ha nacido, pero que está en el vientre materno, que palpita, que todos le llamamos guagua y que le ponemos nombre antes de que nazcan. Y por lo tanto, la UDI de alguna manera es cómplice activo de lo que está ocurriendo hoy día. Javier Macaya no pasó un día cuando ganó el rechazo y se fue a entregar a la moneda y no pasó un día desde que renuncie Julio Jackson y se sube de nuevo a las mesas de negociación. Claro que esta vez pone algunas condiciones, pero son señales de que en la UDI nadie está mirando la declaración de principio.
Y por lo tanto el electorado de la UDI está absolutamente engañado por personas que se les asigna una cierta ideología política, pero que no la tienen o que no les conviene tenerla según las circunstancias. Y por eso yo no sé si ustedes vieron una columna de unos 4 minutos de un joven de Fundación Nuevamente que describe cómo ha sido la vida histórica de Evelyn Matei, y por lo tanto nos pone en una situación muy difícil porque probablemente ella y no José Antonio Kast sea la persona que pueda hoy día, si las elecciones fueran el domingo, terminar gobernando Chile. Sí, a mí me gustaría sobre esa columna solamente dejar aquí planteado que lo que se dice de Francisco Javier Cuadra no es tal y que me parece que hay que tener mucho cuidado de estar muy bien informado históricamente. Un ministro como ese, un exministro como ese no va y hace una acusación respecto del consumo de drogas en el Congreso sin tener pero muy buenas fuentes de información. Y luego tenemos un poder judicial que está funcionando hace mucho rato y aquí es donde los quiero llevar, pero dejo ese statement y invito a quien hizo esa columna a investigar y hacerse cargo, porque ahí hay un problema mayor respecto a su interpretación de lo que pasó en el caso Cuadra. Pero ahí los quiero llevar al tema tribunales, porque hoy día justamente lo que se está planteando es por qué el Congreso, no sé si se puede, no conozco el reglamento, no lo sé, puede o no acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes a los jueces que hoy día están jugando a favor del desmantelamiento y la destrucción de Chile, porque eso está claro. O sea, tú, Gonzalo de la Carrera, hablas del tema de las RUF, del reglamento de uso de la fuerza, pero y de un presidente que tendría que partir por hacerse cargo de Temucuicui y que tenemos que hacer todos esos cambios. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en el Poder Judicial claramente son activistas que han contribuido al triunfo de la revolución de los violentos, por un lado, y por otro lado, ahora contribuyen al desmantelamiento a través de, por ejemplo, el caso ISAPRES, del modelo que nosotros tenemos funcionando. Entonces, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? Gonzalo Cualquiera de los Áñez. dos. Es una pregunta a nuestro invitado. Mira, el Poder Judicial es autónomo, ¿cierto? Es un poder independiente del Estado. Y claro, los mecanismos para destituir a un juez de la República no los tengo claros, entonces no quiero aventurarme sobre eso. Pero sí te quiero decir una cosa, que si las ISAPRES quiebran, cae este gobierno. Y no cae por un golpe de Estado, cae por un auto flagelo que se van a hacer y que en el fondo el promotor del golpe de Estado va a ser el juez Muñoz de la tercera sala de la Corte Suprema. Fíjate que de todos los proyectos, la Superintendencia de Salud tuvo 8 o 10 meses, la ministra de Salud también, el fallo en sus manos como para proponer una solución a este problema. A mí me tocó ser partícipe de la Comisión Bachelet para la reforma a la salud privada y estuve 8 meses intentando dialogar con esta gente. Fueron integrantes de esa comisión Camilo Cid, que hoy día preside FONASA, que es el director de FONASA, y Erno Carmen Hertz. Estaba Jimena Aguilera, actual ministra de Salud. Estaba la última ministra de Salud, que ya no me acuerdo su nombre, la de Michelle Bachelet. Y por lo tanto, no hay ninguna intención, como tampoco la hubo en el ministro Mañalich, ni en ningún superintendente anterior, de arreglar el problema que afecta a los ISAPRES, que es un tema regulatorio, como lo es también en las AFP. Las AFP no tienen la culpa de que el regulador no haya aumentado la tasa de cotización, de que no haya subido la edad de jubilación, que son las dos grandes llaves que hay que solucionar para mejorar las pensiones. Y en este caso, el proyecto presentado o que se lo cortaron antes que lo presentara la ministra de Salud, como los proyectos que se han discutido hoy día en el Congreso, y perdona la autorreferencia, salvo el mío, los demás son todos un oxímoron. Es decir, dicen, queremos que sigan las ISAPRES, pero no van a poder tener utilidades nunca, y van a tener que pagar una deuda que es imposible de pagar porque es más que los 30 años, 38 años de utilidad del sistema. El proyecto que yo presenté y que no va a ver nunca la luz, porque ni siquiera el diputado republicano Agustín Romero, que está en la Comisión de Salud, está dispuesto a pedir que se ponga en tabla. Es un proyecto que hace lo mismo que se hizo con la banca en la época de la deuda subordinada. Parecido. Yo propongo fijar las utilidades de las ISAPRES en 3% de los ingresos por cotizaciones,
pero solamente que las ISAPRES puedan retirar el 1% mientras no hayan pagado la deuda subordinada. Es decir, que 2 puntos porcentuales de sus ingresos por cotizaciones se vayan año a año a pagar la deuda por tabla de factores, una deuda que yo no reconozco como válida, que la interpreto como un supremazo, que la interpreto como un interés de la Corte Suprema por hacer políticas públicas, que no es su rol es interpretar las leyes y hacerlas efectivas, que saltarse a un poder independiente como es el Congreso. Pero en todo caso, si estamos en esa, yo propuse un proyecto de ley en que las ISAPRES se les topa sus utilidades, se les retira 2 de los 3 puntos porcentuales hasta que paguen las deudas subordinadas y se les deja un 1% para que quieran seguir prestando el servicio. Pero no hay interés en ponerlo en tabla porque la verdad es que no hay interés de nadie de que las ISAPRES se salven y no hay conciencia de que la caída de las ISAPRES es la caída de las clínicas privadas. Y en la izquierda para eso es un aplauso, porque volvemos todo al sistema público. Y creo que es lamentable porque la falta de conocimiento del mundo real en general, del grueso, no de todos los parlamentarios, es tan, pero tan dramática que no les permite ver cuáles son las causas y las consecuencias de las acciones que se toman. Así que yo creo que, claro, yendo a lo que tú manifiestas, Vane, el Poder Judicial está absolutamente tuerto, ciego y sordo, y está ensimismado en la agenda refundacional de la extrema izquierda, y por lo tanto creo que necesitamos una reforma procesal penal urgente, reforma procesal penal que nadie en el Congreso ha querido poner en tabla. Mira, eso me da pie para insistir, ¿no? En que el problema nuestro es aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta demolición del Estado de Derecho en que está embarcada incluso el Poder Judicial, que debería ser el garante más firme de ese Estado de Derecho, ¿no? No vamos a alcanzar a llegar a las elecciones presidenciales ni parlamentarias, porque si caen las ISAPRES, imagínate, eso es francamente es un impacto a las bases del país, no solamente a las bases de la salud pública, ¿no? Por supuesto, quiebran todas las clínicas privadas, ¿no? Una detrás de la otra, que son financiadas por los aportes que le hacen las ISAPRES. Entonces, eh, ¿cómo enfrentamos aquí y ahora el problema de defender el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que en un minuto vamos a tener que salir a la calle, ¿no? Esto es una situación que se pone extremadamente dramática ya, ¿no? Eh, en fin, el mes de diciembre es la elección más próxima, votaremos rechazo, pero a ver cómo vamos a continuar en esta cuerda floja, ¿no? Eh, que cada día se pone más peligrosa para el país. Es un problema que nos afecta ahora. Una reforma procesal penal, eso eh, digamos, demora meses, por no decir años, y es un problema más que, a mi juicio, de modelos de procedimiento penal, es un problema de las personas, ¿no? Que pueden aparecer en cualquier modelo. ¿Cómo es posible que la justicia nuestra haya caído en las manos de quienes está, ¿no? Y que provocan un fallo tan absurdo, tan inconstitucional como es este de las ISAPRES. Yo no sé si corresponde ir al Tribunal Constitucional como última instancia. No, del Tribunal Constitucional gobernado por la amiga del presidente Boric. Bueno, lo que pasa aquí, y a mí me gustaría como hacer una visión holística, como dicen, de lo que pueda venir a propósito de los comentarios de ustedes. La liquidez, la sobreliquidez que ayudó a este gobierno a mostrar estos lindos datos, por lo demás, técnicamente no estuvo bien hecho el estudio, pero con independencia de esos datos que hablan de una disminución de la pobreza, la liquidez se va a acabar. Hoy día el Mercurio sale con un titular respecto del ahorro a las familias, que es un problema que se está volviendo a generar de manera muy rápida. Tenemos entonces el tema que dijo Gonzalo La Carrera, si quiebran las ISAPRES cae este gobierno. Es decir, va a haber una crisis mayor. Y tenemos además la rabia que va a generar, porque esto en muchas personas va a generar mucha rabia, que se trate de pasar
el mamarracho ahora vía Congreso e institucionalizar lo que ya vamos a haber rechazado en 2 ocasiones. Por lo tanto, la conclusión de Gonzalo Ibáñez de que habrá que salir a la calle es una conclusión bastante razonable. Y eso está en línea con quienes, yo por ejemplo he conversado con Orlando Sáenz y dice, pero sí, Allende lo votó el pueblo, aquí lo que va a pasar va a ser lo mismo, va a llegar un momento en que la gente va a salir a la calle. El problema que nosotros tenemos es que la gente que salió a la calle para el 18 de octubre no salió para que empeoraran los casos de abuso, no salió para que el Frente Amplio llegara al gobierno, no salió para que destruyeran nuestra institucionalidad, al contrario, nadie salió con un cartel diciendo que era una nueva constitución. Y esta gente de la extrema izquierda hace magia. Es decir, toma cualquier efervescencia social y como tiene preparados los cuadros a la base de la violencia, a través de la primera línea, ¿no es cierto?, se apropia de cualquier manifestación que pueda haber multitudinaria en las calles que podría nuevamente producirse. Yo creo que esto es lo que va a pasar por el tema salud, como dice Gonzalo, por el tema de las reformas ahora en el Congreso, por el tema de que se acaba la liquidez, que se vienen las vacas flacas. Ahora se vienen las vacas flacas en serio. Entonces, ¿cómo, más que el Estado de Derecho en este momento, a mí lo que me preocupa es cómo hacerlo para que no volvamos a tener este proceso en el que la revolución molecular se distribuye por debajo del malestar de una ciudadanía que exige mejor institucionalidad, crecimiento económico, puras cosas que finalmente quedan apagadas porque los medios de comunicación son de izquierda y usan este malestar general a favor de su causa. ¿Qué podemos hacer, Gonzalo, la carrera? Yo creo que la única solución es que es una solución súper difícil. Es primero darse cuenta de quiénes son los actores en política. Yo sigo insistiendo y curiosamente yo ataco menos a la izquierda, a la extrema izquierda, de lo que ataco a Chile Vamos, porque creo que está enquistado en Chile Vamos un caballo de Troya que hace que se vote en contra de las ideas de libertad que generaron el progreso en Chile y que tienen este como narcótico de querer acercarse a la izquierda para ser más progresista y creo que para sintonizar a lo mejor con las nuevas generaciones. Fíjate que hay otro proyecto de ley que yo también promoví y que la derecha, que la gente llama derecha, no quiere subirlo a tabla, que es que todas, y esto no lo presenté la semana pasada por lo del caso Fundación, ni hace un mes por el caso Convenio, lo presenté por lo que vi en la Municipalidad de Las Condes cuando fue candidato. Presenté un proyecto de ley para que todas las corporaciones de derecho privado que reciben platas públicas sean fiscalizables por Contraloría, y ahí tenemos un Contralor que se le fueron los pavos, y nadie quiere ponerlo en tabla. ¿Por qué? Porque Chile, digámoslo con todas sus palabras, es un país corrupto. Siempre queremos decir que hay signos de corrupción, que son hechos aislados. Es un país corrupto y si ese proyecto mío de ley ve la luz, quiere decir que se tienen que abrir las puertas y las ventanas de todas las corporaciones municipales, de las municipalidades del Distrito 11, donde yo fui electo, donde dominan partidos de, ¿no es cierto?, derecha, y donde hacen uso y abuso de los recursos públicos, al igual, o a lo mejor no sé en qué cantidad, pero también 10 pesos o 1000 pesos robados son igual un delito. Yo le calculé a la Municipalidad de Las Condes cerca de 7.000 millones en su época, que era lo que se defraudaba el erario de los vecinos. Puede que eso haya crecido y por lo tanto a nadie le interesa que se destape la olla. Si esa es la verdad de las cosas. Este es un país que está corrupto y que es muy difícil acabar con eso. ¿Y para qué hablamos del CERVEL? Donde todavía no son capaces de explicar cómo es posible que una persona logre 13.000 firmas electrónicas en un solo día. Yo también he oficiado, y también he oficiado a Gobierno Digital para que me entreguen las IP, pero se echan las culpas entre el Registro Civil y el CERVEL, o que son datos protegidos por la ley de datos personales. Entonces estamos en una situación muy difícil y yo lo último que quiero decir es que volvamos al origen. El origen es que no tenemos Estado de Derecho y no queremos tener Estado de Derecho básicamente porque quien tiene la obligación de ejercerlo, que es el presidente de la República, le tiene miedo el de ahora y el de mañana y el de ayer, le tiene miedo a las consecuencias que los derechos humanos puedan recaer sobre él. Y por lo tanto me pregunto si José Antonio Kast va a ser la persona que va a ponerse el cinturón y los pantalones firmes para restablecer el Estado de Derecho o no. Para mí no es suficiente que diga que su primer mes de gobierno se va a ir a instalar a trabajar a Arauco. Eso no cambia en nada. El que un presidente de la República viaje con una comitiva
a la Araucanía no hace que haya un día menos de terrorismo. Lo único que soluciona el terrorismo, lo que dice mi tocayo Gonzalo Ibáñez, es aplicar las garantías constitucionales que nos da el monopolio de la fuerza y hacerlo con fuerza. Y yo creo que con fuerza desmedida, no con fuerza proporcional, porque si no, esto no se va a acabar. Mira, yo quiero volver a un punto que señalabas tú hace un rato, ¿no? Aquí se ha hecho común decir que el 11 de septiembre de 1973 se terminó la democracia en Chile, ¿no? Fue el pronunciamiento militar la causa de que terminase la democracia en Chile. Y eso significa, por lo tanto, que el regreso a la democracia es el regreso al día 10 de septiembre, ¿no? Esta frase de que terminó el 11 de septiembre con el pronunciamiento militar ha sido escribida muchísimo por el expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Y él debe estar contento ahora porque lo que hemos hecho en el país es volver al día 10 de septiembre de 1973, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Y si esa es la democracia, bueno, advirtámoslo, ¿no? ¿Y por qué fue necesario en su momento el pronunciamiento militar? Porque el gobierno de la época, a pesar de que llamaba a los generales y a los almirantes al ministerio, no llamaba a la fuerza pública a la calle para que repusiera el Estado de Derecho en esa época, ¿no? Y la única manera de que se hizo posible para restaurarlo fue el pronunciamiento militar. Nosotros no podemos llegar a ese extremo, no podemos nunca más pedirle a nuestras Fuerzas Armadas y de orden que den un paso como ese, ¿no? Pero es la responsabilidad de los civiles a encontrar un camino de solución. ¿Cómo evitar llegar a un extremo como ese, ¿no? Pero vamos camino a eso, ¿no? Si el Poder Ejecutivo no asume su condición de tal y no emplea la fuerza para vencer esa violencia terrorista que se nos ha caído encima del país, simplemente vamos a tener que pensar en otra solución. Y eso, no, por Dios, sería muy, muy dramático para el país. Por eso, digamos, el llamado a nuestras autoridades a que hagan uso de sus poderes para restaurar el Estado de Derecho y evitar soluciones, digamos, que al final son tremendas, ¿no? Terribles y que obviamente no podemos ni siquiera pensar en ellas. Yo Y hoy creo que día no no sacamos vemos, nada con seguir haciendo llamados, perdóname, esto cortito, sí, por algo que ocurrió la semana pasada en el Congreso. En el Congreso se trató la ley de usurpaciones y la ministra Toá hizo reserva de constitucionalidad porque no iba a permitir de que alguien que ve que su propiedad privada es vulnerada, es violada, pueda ejercer su legítimo derecho a defenderse, que eso no lo iba a aceptar este gobierno. Entonces, por lo tanto, si el gobierno ya nos dijo con todos sus tonos que ellos son pro-delincuentes, pro-anarquistas, su primera medida fue indultar a presos políticos. La ministra de Trabajo, en una arenga absolutamente populista, dice que las cotizaciones provisionales que vienen ahora son para financiar a los Valech, a los Rettig y a los exonerados. Y por lo tanto, nosotros no podemos seguir esperando más de este gobierno. Y por eso que yo le pido al señor Macallita, a Chaguancito, a Chalpercito y a todos estos niñitos que se creen inteligentes, que dejen de jugar con fuego porque se van a quemar ellos primero. Esto no va a ocurrir. El que le sean el 2 puntos, 4 puntos, el Partido Comunista va siempre por todo. Y ya lo demostraron llevando hasta el compromiso de las 31 leyes de seguridad, las llevan siempre maquilladas de tal forma que si se han pillado los dedos se van al Tribunal Constitucional. Es decir, si usted tiene su propiedad privada y es tomada por personas ilegales que están viviendo en Chile, que entraron por la frontera a la mala, que no pagan impuestos y que vienen a delinquir, no estoy hablando de todos los inmigrantes, sino que los ilegales, los indocumentados, usted no tiene derecho a defenderse porque el gobierno de Chile ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para quitarle a usted el derecho a su propiedad. Y entonces, cuando yo escucho todos estos llamados que se le hace al gobierno, pues si se lo estamos haciendo los llamados, se lo estamos haciendo a Boric, se lo estamos haciendo a la Camila Vallejo, a Guillermo Tellier. ¿Qué esperamos de ellos?
Y después vemos que el Partido Demócrata Cristiano, que es algo como que aspira, los amarillos aspiran a ser demócratas cristianos, Evópolis aspira a ser demócrata cristiano, Renovación Nacional aspira a ser demócrata cristiano, se rinde al Partido Comunista con una carta que hoy día tiene poco valor histórico, pero yo creo que va a tener mucho valor histórico en el futuro, donde le dicen cualquier condición o circunstancia los vamos a apoyar. Entonces, no tenemos mucha escapatoria, porque en definitiva, ¿qué pasó? Es que los de derecha de verdad están en republicanos, una parte importante está en la UDI, porque la UDI no está tan contaminada como está Renovación Nacional, y yo diría que 2/3 de Renovación Nacional son al menos socialdemócratas. Entonces, no, desde el punto de vista del sistema político, no le veo mucha solución. Y yo quería ir por el mismo, la misma ribera que vas tú, en el sentido de que nosotros nos olvidamos de que acá tenemos un gobierno, en mis términos, no, esto no va para ustedes, pero yo lo he escrito muchas veces y creo que hay otra gente que también lo habla así, que es pro crimen. Y eso quiere decir que estamos inmersos en un contexto latinoamericano donde ya vimos lo que pasó con el candidato a la presidencia en Ecuador, donde nosotros vemos lo que pasa en México, donde se matan alcaldes todas las semanas, digamos, donde ningún presidente llega a la presidencia si no es con la venia de estas bandas internacionales que también tenemos en Brasil, etcétera. Entonces, el asunto, desde mi punto de vista, es que no estamos viendo realmente qué es lo que está sucediendo en Chile. Porque, por una parte, nosotros pensamos en el pasado y en la posibilidad de una reacción tipo Bukele, etcétera, pongámoslo así, un gobierno civil, obviamente, pero con fuerte presencia de las Fuerzas Armadas y de orden público entre la ciudadanía para el control de todo esto. Pero resulta que por mientras que todo esto va pasando, el crimen organizado, como lo dijiste al principio del programa, Gonzalo La Carrera, se van tomando cada vez más, ¿no es cierto?, territorios, como les llaman, y, no, y notablemente este gobierno sigue jugando a favor, lo viste en el caso de la ley de usurpaciones, pero todos los proyectos que cuando no eran gobierno esta gente impidió se pudiesen transformar en ley, que eran proyectos que lo que hacen es beneficiar al narcoterrorismo y al crimen organizado. Si la derecha de Chile Vamos no entiende que ese es el fenómeno, porque yo quiero creer que cuando Piñera dice hagamos una gran coalición, lo hace mirando un enemigo que tiene que es justamente ese enemigo del que habló para el 18 de octubre, ¿no? Él dijo, estamos frente a un enemigo muy poderoso, y lo callaron todos porque le hicieron bullying, no había legitimidad para hablar de esto, etcétera. Pero si uno ve, ese es el enemigo muy poderoso hoy día, y hay pruebas clarísimas de que hay un tipo de alianza, explícita o no, pero hay una colaboración entre quienes hoy día nos gobiernan y estas redes de narcotráfico, porque al menos quienes hoy día nos gobiernan, todo lo que hacen benefician a las redes de narcotráfico y la primera línea y los vándalos y los indultos y el retiro de las querellas de seguridad interior del Estado, todo eso más claro echarle agua. Entonces, la pregunta es si Chile Vamos cree, o sea, viven en una burbuja tal que no ven esto, que no ven que la alianza con la extrema izquierda o que jugar a favor de la extrema izquierda es al mismo tiempo jugar a favor del crimen organizado, porque eso es lo que tú estás, digamos, empoderando. Es cosa de ver nuestros países vecinos. Eso es lo que está pasando. O simplemente ya se rindieron y van a seguir el juego y aquí vamos a ser como México y la política, la narcopolítica nos va a regir nuestras vidas de un tiempo en adelante, digamos. O sea, ¿cómo ves tú a Chile Vamos? ¿Hay alguna, digamos, toman nota de esto o simplemente no lo ven? ¿No ven que todos los proyectos de ley, todas las cosas que el gobierno hace permanentemente favorecen el avance del crimen organizado? Yo creo que lo que ven, yo me siento, soy el vértice entre la UDI y republicano, me siento al lado, lo que ven es su posibilidad de ser reelecto, eso es lo único que ven. Y lo que ven es el temor a las directivas, el estar bien con su directiva para poder tener un cupo, para poder ser candidato nuevamente en las próximas elecciones. Yo diría que esa es la primera cosa que ve un político que está sentado en un escaño en el Congreso, es cómo lo hago para seguir con esta pega. Y a lo mejor sería interesante un proyecto de ley que permitiera que uno fuera parlamentario por una pura vez, de manera que fuera al Congreso solamente a defender sus convicciones y sus ideales y sabiendo que las consecuencias futuras en el voto no lo van a afectar porque no va a poder ser igual candidato.
pero en definitiva yo lo que veo es mucho temor y por eso es que esta ley que yo le puse en el video, en la ley del consumir sin pagar, entonces que es un derecho de consumo, te dicen la universidad, lo votaron, no se atrevieron a votarlo en contra de nadie, salvo yo, es porque todos los demás necesitan no tener que darle explicaciones a su electorado de por qué si su familia entra en un problema económico, no pueden dejar de pagar la universidad y pueden sacar el título universitario igual, teniendo o no teniendo gratuidad. Y así pasa con montones de leyes. La ley del el olvido permanente, por ejemplo, para los deudores del CAE o para los deudores en DICOM o para grupos de interés. Permanentemente estamos con la plata de los chilenos, y yo me excluyo porque muchas veces soy el único voto en contra de las comisiones, y también sé que nuestro hermano Joanes, en muchas de ellas, somos muy re pocos, Vanessa, no llegamos a ser 10 con los dedos en las manos, los que estamos dispuestos a no tener la pega, por decirlo así. Yo creo que vamos a tener más pega, o sea, vamos a ser más votados de lo que la gente cree, en ser consecuente con esas ideas, porque de lo contrario los efectos secundarios de todas esas leyes son enormes, devastadores. Por ejemplo, en el tema de la educación, el dejar de pagar, ¿qué significa? Significa que al día siguiente de promulgar la ley, las universidades empiezan a exigir pago contado por todo el año, anticipado. ¿Quién puede pagar eso? Los más ricos. ¿Quién queda perjudicado? Los más vulnerables. Segundo, el aumento de tasa de morosidad, porque a los alumnos se les ocurre dejar de pagar. ¿Quién la paga? Los que están pagando la universidad tienen que subir sus aranceles para cubrir la brecha que le dejaron a la universidad en flujo de caja a los que no pagan. Tercero, las universidades necesitan flujo de caja, van a tener que endeudarse. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que va a ser una inflación, o sea, permanente en lo que son los aranceles hasta que las universidades se rindan y se acaben. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? El totalitarismo de la educación total, estatal, como la ENO, ¿cierto, Gonzalo? Que tanto aspira este gobierno. Pero Chile Vamos y el resto de la casta política cae en estas trampas permanentemente porque no son capaces de darse cuenta que su puesto no es tan importante como lo que defienden y que por lo tanto, si llegan a perder por votar por convicción, esa pérdida valió la pena. Lamentablemente no es así. Los parlamentarios, lo que yo veo en el Congreso es que defienden su pega y se defienden de sus directivas. Mira, es lo que pasó hace 15 años, ¿no? Como tú recordabas en el tema de la UDI, ¿no? Cuando empezó ese giro tan insólito. Yo era diputado aún y por la UDI, y después, a propósito de todo eso, renuncié, ¿no? Ya hace más de 15 años. Pero eh, fue muy impresionante porque ese es el punto de partida de la situación que vivimos hoy día, cuando gente como Joaquín Lavín, Andrés Chávez, Hernán Larraín, el mismo Pablo Longueira, ¿no? Eh, se chaquetearon, ¿no? Y renunciaron a sus convicciones. Oye, un poco para la risa, ¿no? El caso de Andrés Chávez, que había sido el mismo Pablo Longueira, también funcionario del gobierno militar, ¿no? Y que le debían enteramente su carrera política, le vuelven la espalda y se pasan al lado de que comienzan a criticarlo, ¿no? Ese fue el principio del desmoronamiento, cuyos efectos los estamos viviendo hoy día, ¿no? El haber perdido, digamos, o el haber dejado de lado la batalla por la historia. Mira, es muy importante, yo creo personalmente que es la madre de todas las batallas, que gana la batalla por la historia, gana la guerra. Y nosotros hemos dejado caer la historia de este país, caer la historia de los 50 años, ¿no? Estamos casi a la defensiva respecto de los festejos que arma el gobierno y su gente, ¿no? Eh, todos condenatorios de eso que sucedió hace 50 años. Fue lo único que salvó a Chile en ese momento. Nos tenemos que recuperar el sentido de la historia para que desde ese punto de vista podamos recuperar, digamos, el equilibrio en el mundo de hoy. Eh, no sé cómo ves tú esa tarea. Yo veo que esa tarea es importante, pero no sé si a 50 años generará un cambio en las nuevas masas electorales que se han incorporado, que antes no votaban, que son los jóvenes menores de 35. Lo que veo como una tarea titánica
y casi imposible de lograr es lo que ocurre dentro de todas las salas de clases a lo largo y ancho del país, incluidos colegios particulares, particular subvencionados y colegios municipales. Creo que es ahí donde se inserta el germen que hoy día nos hace tanto daño y que no lo vamos a combatir con, o sea, ojalá una parte ayudará a la historia, pero creo que el hecho de dejar a nuestros hijos expuestos durante 8 horas diarias a una ideologización permanente es muy dañino, es casi incontrarrestable, es muy, pero muy difícil. Y la mesa yo veo a los papás cuando en periodo de elecciones te dicen, oye, me senté con todos mis hijos y les hablé y los convencí, nada. Esa cuestión, una conversación preeleccionaria frente a 8 días, todos los días del año, es muy difícil de defender. Y, y a lo mejor lo que hay que hacer o lo que va a ocurrir es que vamos a tomar fondo, y un fondo muy duro, para que esas mismas generaciones se den cuenta de golpe y porrazo de que fueron brutalmente engañados. Y es por eso que Boric no baja el 30%. No baja el 30%. Piñera llegó al 8%. No nos olvidemos de eso. ¿Y por qué Piñera llegó al 8%? Porque ahí no había ideología. Piñera no tenía ideología, tenía pura estrategia y conveniencia. Pero el 30% que hoy día sostiene a Boric es un 30% tremendamente duro. Sí, y ese 30% estuvo dispuesto a votar a favor del mamarracho, que destruía 100% el país. O sea, es gente que no tiene absolutamente ninguna estructura moral que distinga entre el bien y el mal. Todo da lo mismo porque no hay verdad, no hay mentira, eh, no hay personas que nacen mujeres y hombres. Al contrario, están dispuestos a funar a cualquier persona que, en nombre de la inclusión, a cualquier persona que piense diferente. Son generaciones muy afectadas por el consumo de drogas. Además de eso, todo el relato consistente y permanente de la ideología de género llega y la cantidad de dinero que hay detrás de las campañas pro aborto y de esta ideología que vienen de organismos internacionales son tales que gente razonable termina diciéndote que un aborto no es el asesinato de la vida del que está por nacer. O sea, si es que no es eso, no entiendo qué es lo que puede hacer, digamos, pero es increíble que el sentido común, ahora, que era la única fuente de autoridad que nos quedaba también, está siendo deconstruida sobre todo en estas generaciones, que entonces si no hablas en inclusivo, ¿cuántos exonerados políticos hay hoy día entre profesores, sobre todo, y mucha otra gente en empresas que no están dispuestos a adherir a la ideología de género y por eso pierden su trabajo o que se tienen que suprimir en su libertad de expresión para no perder su trabajo? Entonces, estamos avanzando, como dice Gonzalo de la Carrera, también en este otro ámbito que es la deconstrucción completa de nuestra cultura cristiana occidental. Pero sin duda que, a diferencia de lo que, por ejemplo, uno ve en Alemania, donde este proceso también está en países desarrollados, nosotros tenemos el agravante, el flagelo de la narcopolítica. Y eso es algo de lo que poca gente habla, debiera ser lo primero en la agenda pública, porque parte importante de todos nuestros problemas radican ahí. El enemigo muy poderoso, porque nadie le ha preguntado a Piñera, bueno, ¿cuál era? Explíqueme cuál era. Es ese, digamos. Y ese enemigo muy poderoso va a volver, porque está, de hecho, latente, armando lo próximo, y va a estar otro estallido de malestar para que hagan el mismo trabajo de nuevo. Y la gente que salió a las calles, entre las cuales me iré a contar yo, probablemente ustedes también, a reclamar con justicia por el descalabro que ha dejado este gobierno, van a usar nuestra energía a favor de ellos, porque tienen el monopolio de los medios de comunicación. Entonces yo no sé cuándo, si le vamos a la clase política, la gente decente de tribunales, de la fiscalía, que en todas partes hay gente buena, se van a dar cuenta que si no se ponen duros ahora, van a tener que hacerle la genuflexión al próximo Pablo Escobar que llegue a gobernar el país, digamos. O Fíjate, sea, Vanessa, que a mí me pasa mucho entre mis amigos, cercanos, familiares, que me piden callar en aras del buenismo. ¿Ah? O cambia la forma, porque tu forma es muy mala, entonces el fondo está bien, pero cambia la forma. Pero resulta que cuando uno cambia la forma y sea buena, desaparece de la esfera pública. Absolutamente desaparece de la esfera pública. Y ahí hay 150 parlamentarios todos los días tratando de salir a la esfera pública con buenismo y no con las cosas. Entonces yo he tratado de idear una forma más histriónica o más
Por ejemplo, el discurso del WOM, que hay que ser WOM para tener, no sé, una antena celulares puesta en la cárcel. He buscado otros mecanismos, pero el mensaje que no sale a la esfera pública es un mensaje que murió, que no sirvió de nada. Y por lo tanto nosotros tenemos el gran problema que los liderazgos de los partidos políticos hoy día cayeron en esa trampa de ser absolutamente cancelados, anulados. Ahí tenías a Ignacio Briones escribiendo todos sus tweets con lenguaje inclusivo, todos sus tweets. Y por lo tanto, ve cuántos votos sacó Ignacio Briones, creo que hasta le ganó Desbordes, no me acuerdo si ganó él o ganó Desbordes por 10 votos, una cosa así, en la primaria. Tenemos un problema de cancelación enorme y muchas veces somos víctimas de cancelación no por la izquierda, somos víctimas de cancelación por un sector de centro que se dice de centro buenista. Y eso hace mucho daño porque en el fondo limita la libertad de expresión. Y ahora con el asesinato del candidato a presidencial de Ecuador, yo creo que hay varios que se la están pensando si quieren seguir en la carrera. Porque ¿por qué va a pasar eso en Ecuador y no va a pasar en Chile? ¿Por qué si tenemos sicariato en Chile hoy día no va a pasar una cuestión así? Eh, yo creo que está todo abierto, todo por verse. Y hay un cierto relajo porque ganó el rechazo la primera vuelta, pero como les expliqué al principio, yo creo, o sea, una teoría mía, que no significa nada para lo que viene hacia adelante. Mira, yo creo que lo que tú has dicho es muy importante. Mira, Gonzalo, en primer lugar, oye, felicitarte por tu, digamos, trabajo parlamentario y por la forma como lo haces, ¿no? Porque creo que es la forma que las circunstancias exigen. Eh, y el principal problema con el que nos hemos enfrentado nosotros hoy día es cómo lograr que, digamos, en Chile haya este Estado de Derecho que se respete, lo cual significa disponer el uso de la fuerza legítima, ¿no? Mira, lo que pasó en Ecuador es realmente digamos, un aviso tremendo, ¿no? Que, como tú dices, puede pasar en Chile y en cualquier parte si el país no está debidamente constituido y debidamente asegurado por sus fuerzas armadas y carabineros, legítimamente hablando. Eh, ¿Cómo lograr eso en este momento en que el gobierno se opone a esa presencia de nuestras Fuerzas Armadas? O sea, es una lucha contra el gobierno. Nuevamente repetimos el escenario de los años 70-73, ¿no? Eh, y que la única salida fue el pronunciamiento militar. ¿Cómo lograr ahora que, digamos, la seguridad social sea, digamos, un activo vital del país sin llegar a ese extremo? Estamos en un punto de inflexión, no cabe la menor duda. Sabemos que al menos si nosotros damos la pelea ahora, y por eso felicitaciones, Gonzalo. Siempre te he visto en la misma línea. No he visto, mi estimado telepensante, a Gonzalo claudicar jamás. Y eso es muy difícil de decir de una persona porque hoy día este valor que cada quien tiene de su propia palabra, en la que se funda la verdadera dignidad humana. La verdadera dignidad humana está en que si yo me comprometo con usted, le cumplo porque yo tengo, digamos, me respeto a mí misma, porque si dije algo voy a ser consecuente y coherente. Y en ese sentido, Gonzalo ha dado pruebas y muestras con las formas que todo el mundo le pueda criticar, pero esas formas son las que hoy día necesitamos porque estamos ante una crisis que de verdad, si no la resolvemos, la historia, mi estimado Gonzalo Ibáñez, yo creo que no se va a repetir con los presos en Punta Peuco, ahora que los están mandando a Yumbel, porque ya no caben ni en Colina ni en ninguna parte, la injusticia que se ha cometido sistemáticamente con los militares que participaron de esta, comillas, salvación de Chile, es muy difícil que exista alguna disposición el día de mañana para combatir una situación de flagelo como la que ya se dio hace 50 años y que ahora parece que vuelve. Así es que tenemos que confiar en nosotros. Sabemos que si salimos a las calles por ahora, nadie nos puede agarrar a tiros, que es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela Chávez apostaba a francotiradores y la gente que salió a protestar, muchos de ellos terminaron muertos.
y entonces ya no fue ni siquiera posible la protesta pública. Nosotros todavía no llegamos a ese extremo y tenemos que aprovechar que estamos en esta ventana, por eso, mi estimado telepensante, el trabajo intenso de compartir esta información, de reflexionar, de decir las cosas por su nombre y con la dureza que corresponde, porque si no nos ponemos firmes acá, si le decimos, ay, bueno, tan amorosos nuestros amigos del gobierno que quieren lo mejor para Chile, lo que pasa es que tienen una ideología tan mala, pero ellos son buenos, porque en el fondo este es el rollo que se pasan cuando dicen que defienden a los delincuentes porque los consideran víctimas de la sociedad. No, los defienden porque son sus socios en el proyecto político. Esa es la verdad que hay que enfrentar acá. Entonces, me parece que este es el momento de todavía hacer la pega, salvar el país y poner todo lo que esté de nuestra parte de cada uno de nosotros por avanzar. Les agradezco a los dos esta tremenda conversación. Ya veremos qué se viene en adelante. De todas maneras, está claro que no vamos a poder soltar la cola a la vaca, como decimos en el campo, y que tenemos que seguir adelante. Un abrazo a los tocayos. Muchas gracias, Vanessa y Gonzalo. Un agrado conocer, no nos había tocado. Un abrazo. Muchas gracias a todos los telepensantes. Gracias a ti, Gonzalo. Estupenda tu participación. Espero que podamos encontrarnos nuevamente en esta Muchas pantalla. gracias. Cuando Chao, que quieran. tengan buena Adiós. semana.